Radio sin vueltas. El Destape 1070. Radio y punto. Lejos de la cornisa, pero tampoco yendo por el centro. Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Exponer. Argumentar. Explicar. Un sello personal expresando una opinión colectiva. Ahora, el editorial de Ari Lijalad en Habrá consecuencias. Bueno, el lunes, post-elecciones, mucho para pensar, mucho para analizar, mucho para preguntarse, mucho para seguir. Yo lo primero que quiero plantear es que no hay nada terminado, que la Argentina tiene mucho por crecer, mucho por desarrollarse, que hay mucho por hacer, que entiendo que seguramente muchísimos de los que ahora están viéndonos, escuchándonos, estén con angustia, con apatía, con frustración. También seguramente nos están escuchando gente que votó al gobierno y hoy está contenta porque salieron primeros en la elección de ayer, sacaron el 40% de los votos a nivel nacional, pero la historia sigue. La historia sigue y no hay nada determinado. Ahora, para que la historia siga y para poder, creo yo, torcer el rumbo electoral que ayer le dio al gobierno la primera minoría, hay que hacerse un montón de preguntas y tratar de encontrar respuestas desde nuestro lugar, que es el periodismo. El periodismo es nuestra forma de hacer política. Eso no va a cambiar por un resultado electoral. No vamos a dejar de creer en lo que creemos. Creemos en un país más justo, creemos en un país con derechos, creemos en un país donde los jubilados tengan un ingreso digno, donde las personas con discapacidad se les garantice sus derechos, donde un niño que está enfermo tenga un hospital de calidad para ir a atenderse, con ciencia, con industria, con comercio, con empresas privadas, con Estado presente, con todo lo que seguimos creyendo y no va a cambiar el resultado electoral lo que creemos. La pregunta es cómo lograrlo. Y cómo aportamos cada uno de nuestro lugar a lograrlo y cómo entendemos y procesamos lo que sucedió en el día de ayer, que para el gobierno fue un gran triunfo. El gobierno que se puso al hombro la campaña, el gobierno nacional, en una elección nacional, y logra algo que no es extraño en los procesos políticos que inauguran cosas nuevas. Eso creo que estamos todos de acuerdo. El gobierno de Milei fue algo nuevo. Fue un proceso político nuevo. Bueno, excepto el caso de la Rúa, todos los procesos políticos de la Argentina democrática que empezaron algo nuevo tuvieron un buen resultado electoral en su primera legislativa. Lo tuvo Alfonsín, lo tuvo Menem, lo tuvo Kirchner, lo tuvo Macri y ahora lo tiene Milei. Esto lo veníamos analizando al revés, lo venía contando Nico Lantos, este análisis de la primera legislativa. No lo había tenido de la Rúa, que fue el único, y alguien me dirá, bueno, Cristina perdió también 2009, 2013 y 2021 con Alberto. Bueno, sí, pero no eran procesos nuevos. Ahora, los procesos nuevos han sido revalidados desde el retorno democrático en su primera legislativa. Ahora, creo yo lo extraño del día de ayer es cómo el gobierno logra una primera minoría, porque no logró la mayoría, no sacó más del 50% de los votos a nivel nacional, pero sí y claramente logra ser la primera minoría, el 40%. ¿Cómo logra eso después de 2 años de ser un gobierno de crueldad de Estado? Un gobierno que ha insultado a la enorme mayoría de los argentinos que no piensan como él, que ha reprimido a jubilados, que ha dejado a millones de personas sin derechos, que ha eliminado la obra pública, donde el empleo cae, donde los salarios reales están en caída y no hay ningún salario que haya recuperado lo que podía comprar cuando llegó este gobierno, donde el comercio cae, donde compramos menos alimentos y donde tiene 2 banderas. Yo he repetido mucho esto a lo largo de 2 años e insisto en que es uno de los factores que explica el resultado de ayer. Ha mantenido el dólar barato y la inflación contenida. A un costo enorme. A un costo enorme. La inflación a costa de una recesión brutal. Y el dólar barato a costa de una deuda brutal. Ahora lo hizo.
Y son dos traumas, el dólar y la inflación, que nosotros tenemos hace muchos años, hace muchas décadas. Y que tal vez te hacen ganar elecciones. Ahora voy a mostrar datos, pero arranco a tirar un punteo. Tengo anotado acá la palabra punteo y un montón de cosas. Porque la verdad que el que te diga hoy, por esto fue la elección, y es medio... Cualquier elección es multicausal, vota muchísima gente, hay un montón de razones o de elementos que explican el voto. Bueno, yo voy a intentar tirar algunas. Ahora, le puse por qué el antiperonismo vence, porque por lo menos una de las cuestiones que se ve ayer es que este 40% de los votos que saca el gobierno es el mismo 40% de los votos que tiene el antiperonismo en los últimos 80 años, básicamente desde que existe. El peronismo cumplió 80 años ahora, el 17 de octubre pasado, y el antiperonismo cumplió 80 años también. Van juntos, existen. Y aún en las elecciones donde el peronismo le fue muy bien, incluso en las que arrasó, por ejemplo, cuando vuelve Perón, Perón sacó el 62% de los votos, pero el otro 38% le votó en contra. Es muy estable el antiperonismo. Es muy estable. Y sacó también, recién me mostraba Charlie Zuboski, 40% en las elecciones en 2017 Mauricio Macri en sus primeras legislativas, y sacó 40% también en 2021 en las legislativas que le ganó el antiperonismo al peronismo en el gobierno anterior, y sacó 40% ahora. Es muy estable. Es muy estable. Ahora, es el 40%. Si vos lográs juntar el 60%, ganás. Entonces es una pregunta, ¿por qué el antiperonismo vence? ¿Por qué logra ser primero en un país donde cada vez que gobierna el antiperonismo es cruel? Es cruel. ¿Cómo logra convencer a un montón de personas de sostener y apoyar un proyecto político basado en la crueldad de Estado? Basado en la distribución de la riqueza, sí, pero al revés. Siempre hay distribución de la riqueza. Los gobiernos eligen ganadores y perdedores, y los gobiernos de derecha, los antiperonistas, eligen eso. Entonces, ¿por qué hay una primera minoría en la Argentina que convalida un gobierno cruel? Porque es cruel, ¿eh? Son 2 años de crueldad. Crueldad de Estado. Un gobierno que casi deja pudrir alimentos, un gobierno que reprime jubilados, un gobierno que recorta en todas las áreas sensibles para vivir, desde la obra pública hasta los sueldos. Y logra una convalidación del 40%. Es una gran pregunta. ¿Por qué? Y hay una pregunta importante que por lo menos yo creo que, o por lo menos yo me hago, qué sé yo, ustedes se harán las suyas, esto hoy va a ser así. ¿Qué es? Yo creo que se puede entender que alguien no vote al peronismo. Por un montón de razones. Porque no le gustan los candidatos de turno, porque compra el discurso de que el peronismo es corrupto, porque compra que es la razón de la decadencia argentina los 80 años de peronismo que son mentira, pero compra eso, porque no coincide, qué sé yo, porque es socialista, comunista, anarquista, radical. Hay un montón de razones para no votar al peronismo. Y me resulta incomprensible que alguien me las explique. Va a decir, yo no voto esta opción porque no sé, no me gusta, no me convence, no me cae, lo que sea. Lo que sea. Después la podemos discutir, si tiene argumentos, si no. Ahora, yo más que el no voto al peronismo, me cuesta entender la pregunta del editorial. ¿Por qué el antiperonismo vence? ¿Por qué en no votar al peronismo, votar una opción que es antiperonista y que implica, repito, un gobierno cruel? Porque esto no va a terminar bien. El gobierno sigue igual de roto en términos económicos que seguía el viernes. La Argentina sigue sin un mango porque Caputo y todo su equipo lo regalaron durante 2 años. Siguen endeudándonos, siguen estas relaciones promiscuas con Estados Unidos, siguen sin tener guita para pagar en enero los vencimientos, en julio los vencimientos, siguen con 8 puntos del PBI acumulados en esta bola de deuda en pesos que hacen para que tirar abajo de la alfombra todo. O sea, todos los quilombos económicos del gobierno son exactamente iguales hoy. Está destrozada la economía argentina. Destrozada. Y no va a mejorar
por este resultado electoral. Ahora, este resultado electoral le permite al gobierno decir, ven que hacemos todo bien, y eso es un problema. Porque por un lado van a profundizar un plan económico que destroza al país, lo va a destrozar, lo va a destrozar. Un plan económico de dólar bajo para destrozar nuestra industria, de valorización financiera para que no produzcamos nada, de primarización de la economía, de entrega de los recursos. No va a quedar nada. Y hoy van a decir, hubo una parte importante de la sociedad argentina que convalidó eso. Porque además hicieron eso, repito, mientras ejecutaban una crueldad no vista hasta ahora en democracia. Y ese es otro de los puntos que me marqué aquí para comentar, que es la deriva autoritaria que puede significar el resultado de ayer. Milei es un hombre violento y autoritario, que exacerba su violencia y su autoritarismo cuando no se hace exactamente lo que él quiere, y que rompe las reglas de convivencia democrática cada vez que eso sucede. La semana pasada tuvimos 3 casos importantes y que están muy vinculados a la elección de ayer porque dependían del Congreso, que son 3 leyes que salieron del Congreso: financiamiento universitario, emergencia en discapacidad y emergencia pediátrica. 3 leyes que Milei vetó, 3 vetos que el Congreso revirtió y 3 leyes que el gobierno no cumple. Bueno, ¿qué va a hacer Milei a partir de hoy? Y bueno, va a seguir igual o peor. Porque va a decir, ven, el 40% revalido que yo no cumpla la ley. Y la deriva autoritaria que puede tomar Milei frente a este voto es preocupante. Ya lo era hasta ahora. Ya lo era hasta ahora. Y me animo a decir que va a empeorar a partir de lo que sucedió en el día de ayer. Sobre todo porque además el gobierno, ahora voy a mostrar los datos, estoy simplemente haciendo el punteo, pero el gobierno crece en el Congreso, crece en la Cámara de Diputados, crece en el Senado, pero no es que tiene una mayoría automática ahora. No es que tiene quórum propio, no. De hecho, el discurso de Milei de ayer fue, tengo que ir a hablar con los gobernadores para que me den sus votos para lograr quórum y sacar las leyes que quiero sacar. ¿Qué son? Todas leyes regresivas. Quiere hacer una reforma laboral, ayer la contó Mariano Martín en una nota tremenda, donde incluso tengas paritarias reversibles, paritarias por mérito irreversibles. Yo sé que suena loco, pero es lo que tiene en la cabeza. Que un mes le gustó, te aumenta el sueldo, al otro mes no le gustó, te lo baja de vuelta. Que aumente las horas de trabajo, el famoso banco de horas, que manejen tus horas extras como quieran, que no tengas derecho. Esa es la reforma laboral que tiene en la cabeza. Quiere hacer una reforma tributaria para seguir beneficiando a los ricos. Y todo eso que implica menos recaudación, ¿de dónde lo va a sacar? De una reforma previsional. No hay forma de hacer una reforma tributaria que beneficie a los ricos sin sacarla a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres a los cuales les puede sacar directamente? A los jubilados. Entonces se las va a sacar. Bueno, para todo eso igualmente va a necesitar apoyos en el Congreso. ¿Los va a tener? Los gobernadores que ayer hicieron este experimento de Provincias Unidas que fracasó por todos lados, pero igual les da a algunos diputados. ¿Le van a aportar esos diputados al gobierno para que saque estas leyes absolutamente regresivas? El otro punto de ayer, también para desarrollar más largo ahora en unos minutos. ¿Qué efecto tuvo Donald Trump? ¿Qué efecto tuvo Scott Bessent? ¿Qué efecto tuvo el miedo? ¿Cuánto contribuimos nosotros también a generar ese miedo? Yo hice una editorial hace unos días que se llamaba Ganen o Mueran. ¿Por qué? Porque Donald Trump dijo, ganen o mueran. Le dijo a Milei, ganá o me voy. Los economistas de Milei decían, o gana Milei o Estados Unidos se retira. ¿Y qué hicimos nosotros todos estos días? Dijimos que si eso sucedía, podía haber un caos económico. Que repito, la Argentina está devastada económicamente y el caos va lamentablemente a llegar igual. No va a llegar hoy lunes.
Si Milei tenía un mal resultado electoral ayer y Donald Trump tuiteaba, bueno, ¿sabe qué? Ya no me importa la Argentina, me voy a laburar a Bolivia. Bueno, sí, el descalabro iba a ser hoy. ¿Qué efecto tuvo eso? Y repito, por ahí incluso nosotros abonamos a ese miedo, ¿eh? Capaz. Hubo gente que votó al gobierno en función de cuidarse, de decir, bueno, qué sé yo, es un gobierno cruel, es un gobierno que no me gusta, pero si no lo voto, Estados Unidos mañana se va. Y la verdad que entiendo que si Estados Unidos deja de apoyar a este gobierno, esto se cae a pedazos. Y no importa si no me gusta Milei, importa que si se cae a pedazos yo vivo peor. ¿Puede haber tenido un efecto de eso? ¿Un miedo a? Repito, para mí la elección de ayer es multicausal y todas estas cosas que marco en el punteo, algo tienen que ver. Algo tienen que ver. ¿Cuánto costó lo de ayer? Bueno, costó muchos dólares y costó mucha recesión. El dólar barato y la inflación retenida. ¿Ganan elecciones? ¿Pesa más el antiperonismo que la parte económica? Son todas preguntas. Son todas preguntas. Y una pregunta también, en términos, repito, multicausales, porque hoy van a aparecer fue por esto, fue culpa del tal. Yo tengo un concepto multicausal de lo que sucedió ayer, como de toda elección. Dentro de esa multicausalidad está el antiperonismo y está el peronismo. ¿Qué responsabilidad tuvo el peronismo en lo que sucedió ayer? ¿Cómo se tomó la campaña? ¿Qué candidatos puso? ¿Qué discurso tuvo? Porque había tenido un triunfo importante en las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y ayer eso se revirtió. Hubo 14 puntos de diferencia que ayer se dieron vuelta y terminó imponiéndose en la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza. Por poco, pero ganó. Y acá el que gana por un voto, gana por un voto. Y ganó Diego Santilli, que ni siquiera estaba en la boleta. En la boleta estaba José Luis Espert, que se bajó porque se descubrió que era financiado por un narco. Y aún así, 3.600.000 bonaerenses pusieron una X en el pelado para votar al Colorado, que es la campaña que hizo Santilli. Y que fue efectiva. Fue efectiva. Y obviamente ahora van a empezar, también, repito, multicausal, los discursos. Fue culpa del desdoblamiento. El desdoblamiento a Vivo Giles, el desdoblamiento hizo resurgir el antiperonismo, que vio que perdió fuerte en la provincia de Buenos Aires. Entonces salió a reaccionar frente a eso. Si se hubiera hecho toda la elección junta, hubiera sido un golpe de una sola vez. Los intendentes jugaron el 7 de septiembre y no jugaron ahora. Yo creo que todo eso es contrafáctico. Creo que todo eso es contrafáctico. Sobre todo por un punto particular, que es, efectivamente el antiperonismo se vio interpelado por la elección del 7 de septiembre, donde perdió por goleada en la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿el peronismo no se sintió interpelado por ese triunfo? ¿No le dio aire y fuerza y ganas y voluntad para hacer una tremenda campaña y decir, ahora sí se le puede ganar a este gobierno? Bueno, esa campaña no existió. No hubo campaña del peronismo. Descansó en qué? Entre la elección de la provincia de Buenos Aires y los escándalos de corrupción del gobierno y el desastre económico, con eso simplemente alcanzaba para que el gobierno tuviera un mal resultado electoral. Y Milei hizo campaña. Milei hizo campaña. Y nos sorprende porque no es la campaña que estamos acostumbrados. Vos decís, ¿te suma a ser un Movistar cantando como un perro? Y, bueno, a él le sirvió. ¿Te suma arrastrarte hasta los Estados Unidos y abrazarte y decir, acá está mi aliado y mi aliado me va a sostener? Bueno, en algún punto le sirvió. ¿Te suma recorrer todo el país como recorrió Milei? Y en algún punto le sirvió. Ganó casi todas las provincias. Entonces el gobierno hizo campaña, como pudo y en medio de una debacle. O sea, en medio del dólar, de la corrupción, de Esper, de los narcos. Hicieron campaña. Hicieron campaña. Y le fue bien.
y le fue bien. Entonces, repito, en esta multicausalidad, el peronismo tiene una parte. Tal vez es injusto decir, bueno, el peronismo tiene que renovarse, porque del otro lado no se renuevan. ¿Quiénes fueron las caras de esta victoria? Patricia Bullrich y Diego Santilli. No hay ninguna renovación ahí. Patricia Bullrich es la tercera vez que está en un gobierno que va a destrozar el país. Santilli es la segunda, pero tiene una vida en los lugares donde logra agarronear alguna candidatura. No se le exige ningún cambio ahí. Y esto vuelve un poco al principio. La verdad que el antiperonismo, como es una fuerza muy estable, sosteniendo a sus candidatos, le va bien. Y en el caso del peronismo, no le fue bien. ¿Es injusto plantear que el peronismo tiene que renovar sus caras, su dirigencia, cuando el antiperonismo no lo hace? Es una pregunta. Yo espero que ganen las elecciones, porque siempre les repito, nosotros hacemos periodismo profesional, pero tenemos una ideología clara. Eso no cambia el periodismo. Eso es una falacia de que expresar la ideología que uno tiene hace que haga periodismo militante y por ende periodismo de baja calidad. No hay contradicción entre el periodismo profesional y la ideología. Por eso el periodismo profesional se trabaja con datos, se chequea, se pone en contexto, se muestra se pone la fuente de donde se sacó, se protegen las fuentes de donde que le dieron información, pero digo, se puede comprobar todo lo que nosotros decimos. Y eso es periodismo profesional. Del otro lado hay operaciones mediáticas, relaciones públicas, comunicación institucional, son otros trabajos. Ahora, el periodismo que hacemos acá, que es un periodismo profesional, con ideología y para cambiar el mundo, creo yo que tiene que preguntarse todas estas cosas, porque yo quiero que ganen las elecciones los proyectos políticos que sostienen derechos. Los proyectos políticos que cuidan a los jubilados, a los laburantes, donde nuestro sueldo alcanza para más, donde somos felices, donde somos más felices. Y cuando ganan las opciones de derecha, cuando gana el antiperonismo, no vamos a ser más felices. Vamos a tener un país más injusto. Y lo que pasó ayer fue eso. ¿Significa que es para siempre? No. Yo estoy convencido de que no. Convencido de que no. Por historia, porque una cosa es una legislativa y otra cosa es una presidencial, porque este gobierno va a seguir con su plan económico y ese plan económico va a hacer que ganemos menos, va a hacer que el país se endeude, va a destrozar la industria, va a destrozar el comercio, va a destrozar nuestras universidades, los jubilados van a estar peor. Y mi paper, nunca publicado ni escrito, pero que lo he dicho muchas veces, es que el gobierno que baja salarios pierde elecciones presidenciales. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que empezar a trabajar después de lo que sucedió ayer es en hacerse un montón de preguntas, pero no dar por perdido este país. Porque no está perdido. No está perdido. Hay un montón de cosas que se pueden discutir, que se pueden mejorar y que cada uno desde su lugar puede aportar. Nosotros aportaremos desde el periodismo. Voy a empezar a mostrar algunas cosas de ayer. Hice un poquito larga la editorial, pero tenía muchas cosas punteadas y seguramente se me ocurran muchas más después, como siempre pasa. Pero bueno, fue así. Fue una noche con pocas horas de sueño y muchas preguntas para hacernos. Vuelvo al inicio. El gobierno logró una primera minoría de un 40% que convalidó este plan económico, que convalidó esta crueldad. Me cuesta entenderlo, pero es el dato que tuvimos ayer. Ahora, también hubo muchísima gente que no votó esto. Y esta fue una de las lecturas que sí hizo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que fue el que cerró, de hecho, los discursos de ayer en el búnker de Fuerza Patria. Se equivoca Milei, el gobierno, si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que proponen, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que está atravesando nuestro pueblo de enorme sufrimiento, donde se han perdido empleos,
donde ha caído la actividad, donde cierran empresas todos los días, donde los más vulnerables sufren cada día más. Bueno, ahí estaba el gobernador planteando esto también. 6 de cada 10 argentinos no votó esto. El tema es que de esos 6, solamente 3 votaron al peronismo. Los otros 3 eligieron otras opciones. Y el peronismo se ha impuesto electoralmente cuando logra convencer a muchos más. Tiene el eterno problema de necesidad de ganar en primera vuelta. El peronismo no ha ganado balotaje. Entonces, en la Argentina, para ganar en primera vuelta tenés que sacar el 45% más 1 o sacar 40 puntos y una diferencia de 10 con el segundo. Son las veces que lo ha podido hacer, las veces que ha ganado las elecciones presidenciales. Y esa es una gran apuesta de cara a la próxima, que es en 2027. Ahora, de vuelta, ¿por qué el antiperonismo mantiene su irracionalidad? Porque de verdad que el 40% del país vote una opción absolutamente antiperonista, identificada como antiperonista, es que no hay ni siquiera humanismo. Es muy difícil votar o entender, creo yo, el voto a un gobierno que todos los miércoles le pega a los jubilados, cuando en cada familia argentina hay un jubilado. O sea, ¿por qué votan eso? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué? ¿Por qué 3.600.000 bonaerenses eligen una boleta encabezada por un tipo financiado por un narco? ¿Por qué? ¿O por qué odian tanto al peronismo? ¿O por qué odian tanto a este peronismo? Peronismo / kirchnerismo. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? La otra pregunta que me hice al inicio es ¿cuánto hay de acierto en el gobierno en controlar el dólar y la inflación? Bueno, también hay que ir a ejemplos históricos y aquí quiero mostrarles un trabajo que hizo Nicolás Duboskin, perdón, lo pronuncié mal, que es si el dólar te hace ganar elecciones. Si el dólar barato te hace ganar elecciones. Acá lo que publicó es, la regla es clara, cuando el dólar está barato, los oficialismos les va bien. Cuando el dólar está caro, les va mal. Miren los últimos 16 años. Solo 3 veces le fue bien a los oficialismos. 2011, ¿se acuerdan? 54% de Cristina. 2017, ganó Macri su elección legislativa. Y 2025, por ahora, son los 3 datos más bajos. Dólar barato gana. Y mostremos el cuadro, porque él lo que hace es tomar el tipo de cambio real multilateral al blue y te dice cuánto cuesta el dólar en ese momento. Y fíjense, los 3 números más bajos son los 3 números donde los oficialismos ganan. Y al revés, los números más altos son los números donde los oficialismos pierden. 2009 perdió el oficialismo de Cristina, ¿sí? 2009 de Narváez con un dólar, un tipo de cambio más alto. 2013 volvió a perder Cristina, en ese momento presidenta, en ese momento con Massa, que fue el candidato en la provincia de Buenos Aires. 2015 se perdió la presidencial. 2017 gana Macri con un dólar barato. 2019 pierde Macri con un dólar más caro, 2021 pierde Alberto con un dólar más caro y 2023 pierde el peronismo con un dólar caro. 2025 el dólar de tipo de cambio real multilateral más bajo de toda esta serie vuelve a ganar Milei. Entonces ahí puede haber también un motivo. Ahora, ¿cuánto costó esto? ¿Cuánto costó tener el dólar ahí abajo? Bueno, costó mucho. Costó mucho. Nos costó toda la guita del blanqueo que ingresó el año pasado. Nos costó toda la guita de la cosecha que ingresó el año pasado. Nos va a costar nueva deuda con el FMI que tomó este gobierno. Nos va a costar la nueva deuda que tomemos con Estados Unidos. Nos cuesta deuda con los bancos. Nos cuesta deuda, todo esto era en dólares, nos cuesta deuda en pesos que ya alcanza el 8% del PBI. Cuesta un montón. Cuesta un montón. Y la última semana, la campaña costó más de 2.000 millones de dólares.
que fue lo que puso el Tesoro de Estados Unidos, después lo voy a mostrar, pero el Tesoro de Estados Unidos puso 2.100 millones de dólares la última semana. Un aporte de campaña extraordinario. Extraordinario. Bueno, cuesta carísimo ese dólar barato que gana elecciones. Ahora, la pregunta de vuelta va a ser, cuando llegue el peronismo, ¿tiene que tener dólar barato para ganar elecciones? Bueno, no es una buena idea el dólar barato, entre tantas cosas, porque destruye nuestra industria. Porque desde que llegó Milei, hay más de 200.000 trabajadores del sector registrado que no están más, que no tienen laburo. La mitad de las máquinas del país están paradas. Estamos exportando cada vez menos, importando cada vez más. Y eso va a empeorar mientras mantengan el dólar barato. Vos me decís, vos estás queriendo un dólar caro. No, mirá, yo cuando el dólar sube soy más pobre. Porque en la Argentina cuando el dólar sube la inflación y mi salario alcanza para menos. No es lo que yo quiera. Es que un país con un dólar barato retenido para ganar elecciones se destroza. Implosiona. Y siempre les pongo el ejemplo de los 90. En los 90 tuvimos dólar barato e inflación cero. ¿Qué pasó? Los salarios se estancaron, no hubo puja distributiva, tu salario valía cada vez menos, terminó con más desocupados, con más pobres, con más indigentes, con menos industria, con más deuda y finalmente explotó. Va a terminar igual, porque están haciendo lo mismo. Lo mismo. Y lo van a seguir porque ayer fueron convalidados electoralmente. La otra cuestión que quedó clara ayer es que no existe en la Argentina la famosa Avenida del Medio. La cuestión de ir por el medio, ni uno ni otro, qué sé yo, solamente está en la tapa de los diarios. El votante argentino es polarizado. Vota opciones claras, contrapuestas, y todos los experimentos que van por el medio fracasan en términos electorales. Después son muy funcionales en términos de gestión, porque esos experimentos del medio después aportan los votos, como va a pasar en el Congreso. Ahora vamos a repasar cómo quedó el Congreso, para darle la famosa gobernabilidad, sobre todo a los proyectos de derecha. En general no se los dan a los proyectos más nacionales o populares, se los dan a los de derecha. Ahora, la Avenida del Medio no es ni ancha ni angosta, no existe. No existe. Y ahora tenemos la misma polarización de siempre. El peronismo, barra kirchnerismo, y el antiperonismo, cuya marca la compró La Libertad Avanza. Y se expresa ahí. Si mañana cambia, si mañana Milei dice, me cansé, me voy, va a haber otro representante de ese antiperonismo. Que repito, es una fuerza muy estable en estos 40 años. De vuelta, en la multicausalidad, ¿qué pasa en el peronismo? ¿Qué pasa en el peronismo? Bueno, ayer ya aparecieron de nuevo las internas. Y eso va a pasar. Porque van a empezar a buscar culpables de qué pasó. Y sobre todo, en la provincia de Buenos Aires, y si hubo responsabilidad o no en el desdoblamiento que decidió Axel Kicillof contra la postura que tenía Cristina. El desdoblamiento, en términos electorales, le dio la única victoria importante al peronismo en el año. La única. Y 14 puntos. Y generó un impacto en el gobierno. Y aceleró un montón de tiempos del gobierno, en términos políticos y en términos económicos. Y ahí, nobleza obliga, el gobierno hizo cosas frente a eso. Repito lo que dije hace un rato porque además recién se sumó muchísima gente. Es cierto que el desdoblamiento le vigorizó al antiperonismo. Le dio una razón para pelear. Claro que es cierto. Ahora, es tan cierto como que el desdoblamiento y un triunfo rotundo en la provincia de Buenos Aires le debería haber dado al peronismo ese mismo vigor y esas mismas ganas de decir, ¿sabés qué? Ahora, como ganamos por 14 puntos en la provincia de Buenos Aires, la verdad que podemos ir por más y ganar en todo el país y hacer una campaña fuerte y plantear propuestas y manifestar nuestro plan de gobierno y hacer recorrer a los candidatos y que esté... No pasó nada de eso. No pasó nada de eso. Así que el antiperonismo agarró envión desde el 7 de septiembre, es cierto.
La pregunta es por qué el peronismo no agarró envión. Una de las cosas que dicen es, bueno, fue culpa de los intendentes. Los intendentes no movieron. Yo te creo bastante de esa cuestión de los intendentes. ¿Pueden incidir? Sí, pueden incidir. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Por la que la verdad que en los números, Milei sumó 880.000 votos en la provincia de Buenos Aires, entre septiembre y ahora. Y el peronismo perdió 260.000. ¿Cuánto influyen los intendentes, de verdad? Si los que no fueron a votar fueron por los intendentes, bueno, no sé, son 260.000 lo que perdió. ¿Cuánto es? Aún así no alcanza. 880.000 votos sumó La Libertad Avanza entre el 7 de septiembre y ayer. Casi 1 millón de votos en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y en una boleta encabezada por Espert. Ahora, el peronismo tiene que preguntarse eso y lamentablemente no, pero va a empezar, vuelven las internas. Ayer lo primero que tuiteó Mayra Mendoza, ¿sí? Que es una referente importante, de hecho en Quilmes ganó el Fuerza Patria, pero arranca diciendo, Cristina tenía razón, no importa cuándo leas esto. Bueno, este es el primer mensaje. Este es el primer mensaje. Lamentablemente eso va a pasar. Si ustedes quieren que acá no lo contemos, bueno, de vuelta, acá se trata de hacer periodismo profesional. Y esto está, cuando existía nosotros se los contamos y nos decían que no existía, cuando apareció dijeron que era culpa nuestra porque contábamos algo que existía y ahora que lo mencionamos van a decir que lo estamos exacerbando por la verdad. No, mirá, esto existe, se había suspendido en buena hora y ahora vuelve. Y va a volver, qué sé yo. ¿Es una buena idea? No, la verdad que no. Pero esto va a pasar. Y va a estar dando vueltas. Yo creo, de vuelta, que esto fue absolutamente multicausal. No hay una sola causa ni de la derrota ni del triunfo. Y que el peronismo se achanchó. Se achanchó. No lo digo yo, digo, esto es conversado con un montón de dirigentes y gente del peronismo que decía, mira, no hay nadie haciendo campaña. Bueno, la boleta única complica, sí, está bien, no hay nadie haciendo campaña. Y no queda claro tampoco qué proponemos. Te decían desde el peronismo. Bueno, ahí está. Yo no estoy poniendo, como verán, decir, bueno, Tayana fue un buen o mal candidato. No estoy hablando de eso, porque eso ya es otro capítulo. Tal vez también hay que discutirlo. Sí, efectivamente el peronismo necesita renovar muchísimo sus caras y entre ellas las de sus candidatos. Pero, lamentablemente, si hay algo que va a volver es la interna, en vez de mirar qué se hizo mal. Y yo creo que Milei hizo una gran campaña. Me hizo recordar mucho al Mauricio Macri después de las PASO del 2019, que había perdido también por casi 17 puntos. Hizo una enorme campaña Macri. ¿Y cuánto logró? El 40% de los votos. No le alcanzó para ir a un balotaje, pero el 40% de los votos sacó Macri después de un gobierno horrendo, como el que hizo. Bueno, ayer Milei, cuando habló después del cierre, tuvo una charla con Luis Majul y reivindicó justamente la campaña electoral. Mirá. ¿Por qué cree que se dio vuelta por qué ganaron cuando ni siquiera lo esperaban? Creo que la campaña que ha hecho Santilli ha sido una campaña extraordinaria. Digamos, y obviamente, digamos que eso lo hizo, digamos, digamos, junto a mi hermana Karina Milei, junto, digamos, a Santiago Caputo, junto a Sebastián Pareja, digamos, o sea, armaron, digamos, obviamente con Cristian Ritondo. Han hecho un trabajo, pero extraordinario. Es decir, usted no revierte, digamos, 14 puntos de la nada. Yo lo que le reconozco, presidente, es que usted me dijo en su momento que eran elecciones de distintas características, que era una elección distrital y que la elección... Pero ni siquiera usted acertó, porque dijo que el techo de uno iba a ser el piso del otro y me parece que se equivocó porque los números fueron mejores todavía, me parece, ¿no? Bueno, usted sabe que también que soy bilardista, pero sinceramente no estamos todos sorprendidos con estos números. Estamos profundamente agradecidos los bonaerenses, digamos, que nos hayan dado esta confianza.
Y vuelvo a lo mismo. Lo increíble es que no despertara el peronismo después del triunfo en la provincia de Buenos Aires. El antiperonismo reaccionó. Y le fue bien, ¿eh? Y le fue bien. Y entonces, de vuelta a las preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué muchísima gente no eligió a los candidatos peronistas? ¿O por qué los eligió cuando los identificaba con Kicillof en septiembre y no los eligió ayer? También es una pregunta. Digo, son un montón de preguntas. El que te venga el lunes a las 9:15 de la mañana con la verdad revelada va a ser complicado. Va a ser complicado. Pero yo lo que vi es que no hubo mucha campaña ahí. Vuelvo sobre algo que dije al inicio en el punteo. Ustedes verán que hay mucha exigencia o muchas preguntas de mi parte diciendo, bueno, el peronismo tiene que renovarse en todos lados. Cuando hablo del peronismo es más grande, no son los candidatos que fueron ayer, que tal vez habría que renovarlos. Los lugares, las dirigencias, el sindicalismo, las referencias, en todos lados. En los medios, en todos lados. En todos lados. Porque no viene funcionando. Ni en gestión, ni en elección. Pues yo me decís, funciona en gestión y no funciona en elección, pero no funcionó la última vez en gestión tampoco muy bien. Y del otro lado no se renuevan. Ayer, por ejemplo, acá en la ciudad de Buenos Aires, la persona más votada, de hecho sacó más de la mitad de los votos, fue Patricia Bullrich, que fue ministra de la Rúa. Le recortó a los jubilados con de la Rúa hace más de 20 años. Y ayer volvió a ser la más votada por lejos en esta ciudad. Que después fue ministra de Macri, otro gobierno fracasado. Y ahora es ministra de vuelta de seguridad del gobierno de Javier Milei. Y es una pata del equipo económico muy importante. Vos me dirás, che, pero ¿por qué si es de seguridad? Sí, pero no hay Caputo sin Bullrich. La verdad que no hay plan económico de eliminación de derechos sin miedo, sin represión. Y Patricia Bullrich es una pieza clave del esquema económico que elimina derechos. Bueno, ayer festejó Patricia Bullrich. Vamos a escucharles el tape número 6. Una vez más, los porteños hicieron posible que el país consolide ideas de cambio y la libertad contra el kirchnerismo. Hace más de un siglo que buscamos un país ordenado, con calles en paz y con una economía estable. Este país se está poniendo en marcha y hoy su capital, la ciudad de Buenos Aires, fue uno de los grandes motores de este cambio. Hace casi 2 años que iniciamos este camino. Fue difícil, pero vale la pena. Y hoy la sociedad le dio a este proyecto un apoyo enorme, impresionante, a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Por eso quiero decirles, aquellos que fueron parte de otras listas, pero que comparten una idea de cambio, que vamos a tener los brazos abiertos en el Senado, que me va a tocar estar, para construir las mayorías. Bueno, ahora vamos a repasar los números del Senado. Antes quiero que lo escuchen al otro ganador de la noche, a Diego Santilli. Mirá. Yo quiero decirles, acá hay un aprendizaje enorme que tenemos que hacer todos. La provincia quiere el cambio y depende de todos nosotros que nos unamos para dar esa batalla en el 2027. Yo los convoco a esa batalla, a ir juntos, a construir un camino que permita llevar las batallas y las ideas del cambio a la provincia de Buenos Aires. Bueno, ese señor fue el que encabezaba la lista más votada, repito, con la cara de expert. Es algo para analizar también, algo para analizar. Ahora, ¿qué pasó en la provincia? Primero votó más gente que en septiembre. Segundo, hubo mucho menos voto en blanco, recién me lo marcaba nuestro productor Juan Derbencis. Hubo 500.000 votos de diferencia entre el blanco de septiembre y el blanco de ayer. Eso, entiendo, debe tener que ver con la boleta.
¿Sí? No se explicó, por ejemplo, cómo podías hacer voto en blanco con la boleta única de papel, que era no poniendo ninguna X. Parecía que, como los multiple choice, tenías que poner alguna sí o sí. Podías hacer voto en blanco, no sucedió. Digo, los sistemas electorales modifican conductas electorales. El voto en blanco es una forma de votar y hubo un cambio muy grande también de 500.000 votos. Ahora, los números son que Fuerza Patria sacó 3.820.000 votos en septiembre y 3.558.000 votos ayer. Perdió 261.000 votos. Perdió votos, en términos nominales, no en términos reales, después con los porcentajes. Y Milei sumó 880.000 votos más. En septiembre había sacado 2.700.000, ayer sacó 3.600.000. Son muchos votos. Son muchos votos. Entonces ahí, que hay otra pregunta de vuelta para el peronismo, es ¿quiénes son los que no fueron a votar ayer? Porque el porcentaje, si bien no fue el más bajo de la historia, fue bajo. 68% terminó. Bueno, ¿por qué hay un montón de gente que no fue a votar? ¿Y quiénes no fueron a votar? Bueno, parece que no fueron a votar los peronistas ayer. Y que efectivamente, y vuelva a lo mismo, el antiperonismo se despertó, Y entonces algunos le echan la culpa al desdoblamiento. Pero el desdoblamiento podría haber despertado al peronismo también. Yo no veo ahí un tema. Es más, veo un tema para el peronismo. El antiperonismo reaccionó como tiene que reaccionar. Está bien, se puso a laburar. El mapa es fuerte. Vamos a comparar los mapas de septiembre y de octubre. Este es el mapa de septiembre, con una provincia teñida de celeste, con algunos manchones violetas. ¿Sí? Esta es la de septiembre. Ayer esto se revirtió. Es un mapa violeta con algunos manchones celestes. En términos legislativos de la provincia de Buenos Aires no cambia tanto. Entraron 17 diputados por La Libertad Avanza, 16 por Fuerza Patria, que repito, Fuerza Patria mantuvo su bloque en la Cámara de Diputados. Lo que pasó es que crece La Libertad Avanza. Pero Milei se va a envalentonar con esto. De hecho, ayer, vamos a escucharlo, habló Milei del Congreso con el que va a contar a partir de ahora. A partir del 10 de diciembre pasamos a contar con 101 diputados en vez de 37. Y en el Senado pasamos de 6 senadores a 20 senadores. Por ende, no dudo en decirles que a partir del 10 de diciembre tendremos, sin lugar a dudas, el Congreso más reformista de la historia argentina. Bueno, exageré un poco, le pifió por un par de diputados, pero bueno, efectivamente crece. De hecho, mostremos la Cámara de Diputados actual. Esto, tomé los gráficos del Diario de la Nación. Ahí está la Cámara actual, y si pasás a la Cámara que se viene, La Libertad Avanza pasa de 37 a 81 diputados. Si suma los 23 que tiene al lado del PRO, tiene 104, ¿sí? Eso no te da ni quórum ni mayoría automática, pero sí te permite ir a buscar otras 20 y pico, 30 voluntades para tener quórum y sacar leyes. Lo mismo sucede en el Senado. Si podés mostrar la imagen 62 y 63, el Senado actual, este es el Senado actual, con 34 senadores peronistas y 6 de La Libertad Avanza. Este es el Senado que vamos a tener, y lo que ven es que crece bastante, se triplica el bloque de La Libertad Avanza, se achica el bloque del peronismo, y ninguno tiene ni quórum ni mayoría automática. Tiene que ir a buscar, sobre todo en el radicalismo y en otros partidos, la posibilidad de tener el quórum. Ahora, la verdad que vamos a tener un Congreso con un montón de figuras preocupantes. Vos mirás, todos los diputados del peronismo eran geniales, la verdad que no. A muchos ni siquiera los conocemos. Pero, por ejemplo, uno de los que entró es Tronco, que es Sergio Figliuolo, que labura ahí con Fantino, uno de los creadores de Milei, y que además puso un diputado, y que va a ser diputado. Y así dijo cómo se va a comportar, y me parece que vale la pena compartir el archivo de Tronco diciendo cómo va a ser diputado. Así es, así es.
Así, ¿eh? Así, ¿eh? Tres. Cortale. Tres, ¿eh? Así, ¿eh? Con unos termos Así, ¿eh? atados. Voy a poner con, uno más por film, día, ¿no? Ahora más que nunca, ¿eh? Rompió Así, ¿eh? Así, haciendo ¿eh? una analogía de cabeza de No, termo. gato, pero no importa. Así, tres. 3 termos. Tres, ¿eh? ¡Vengan! ¿No eran 4? ¡Vengan! ¿No eran 4, tronco? ¡Vengan! ¡Vengan! Así, ¿eh? En octubre esto quiero. Esto. Esto. Hola, sí. La ley la mandó el Poder Ejecutivo, la mandó el presidente. Aprobada. Me encanta. ¿Tienen agua los termos? Hola, sí. ¿Qué vota, diputado Tronco? Excelente. Después la leo. Aprobada. Vamos, mi voto es positivo. Bueno, es muy triste tener eso. Repito, seguramente en el peronismo también hay diputados que votan a ciegas cualquier cosa que les mandan. Pero bueno, este señor, como otros tantos, será diputado y va a votar las leyes que le mande el gobierno, que son leyes antiderechos. Ahora, hace un rato habló Milei y volvió a repetir lo mismo, va a mandar una reforma laboral, una reforma tributaria. Y estos tipos van a votar así, con un termo atado a la cabeza. Repito, no les alcanza por ahora, según los acuerdos que hagan, y por eso Milei ayer salió a buscar los acuerdos con los gobernadores que van a tener diputados y van a tener senadores para ver si lo apoyan. Ha sacado leyes importantes, Milei, Ha sacado leyes importantes. La ley bases, la ley de boleta única de papel, lo que ellos llaman la ley antimafia, que es una ley absolutamente persecutoria, la ha sacado, Y el otro apoyo, que lo mencionaba al inicio en el punteo, y vuelvo ahora, es ¿qué efecto tuvo Trump? ¿Cuál es el efecto que tuvo que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ante un gobierno que se estaba cayendo a pedazos, y te lo decían ellos, no sabemos si llega, vino Donald Trump y le dijo, yo te banco. Yo te banco. Es más, yo voy a poner plata acá. Toda la que sea necesaria, dijo su ministro de Economía, Scott Bessent. Y le dijo, yo te banco si ganás. Entonces es una pregunta, repito, insisto, con la multicausalidad. ¿Hubo gente que ayer apoyó al gobierno por miedo a que el país se cayera a pedazos hoy? Yo creo que es posible. Es más, o sea, creo que sí, porque no sé si puede. Sí. Toda no. De vuelta, no hay una causa del 40% de los votos. Ahora, dentro de ese 40%, ¿hubo gente que votó por miedo a lo que dijo Donald Trump? Yo creo que sí. Que tuvo efecto. Que tuvo efecto. Lamentablemente. Y hasta te diría, es más razonable que todos los otros, porque decís, yo no quiero que se vaya toda la mierda. Nadie quiere que se vaya toda la mierda. Cuando nosotros decimos se va a ir toda la mierda, no es una expresión de deseo. Nosotros vivimos acá. Tenemos nuestra vida acá, nuestros amigos acá, no nos alcanza el sueldo igual que ustedes, nuestros amigos están sin laburo igual que los de ustedes, nuestros viejos no les alcanza la jubilación, tenemos que andar viendo cómo le compramos un medicamento a un familiar porque no lo puede comprar o porque no lo puede llevar al Garrahan. No queremos que se vaya toda la mierda. Lamentablemente, con estos planes económicos terminan mal. Y como terminan mal, fueron a pedirle a Donald Trump que los apoye. Y Donald Trump les dijo públicamente, te apoyo si te votan. Bueno, ¿hubo gente que fue a votar a Milei por eso? Seguramente sí. Seguramente sí. Después alguien dirá, no, también hubo gente que si vaya y que quiere ser estadounidense y que no sé qué, que lo vota a Milei. También. Yo no creo que eso sea mucho, pero también, obviamente es un país complejo, loco, es un país fragmentado y un montón de cosas. Pero algún efecto tuvo. Ayer posteó Donald Trump. ¿Sí? Felicitaciones al presidente Javier Milei por su aplastante victoria en Argentina. Está haciendo un trabajo excelente. El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él. Justificó nuestra confianza en él. Tuiteó Scott Bessent también. Felicitaciones, presidente Milei, por las exitosas elecciones intermedias de la Libertad Avanza. El presidente Milei tiene un mandato renovado para el cambio. Argentina es un aliado vital en América Latina. Estos resultados son un claro ejemplo de que la política de la administración Trump de paz a través de la fortaleza económica está funcionando, o sea, se adjudican ellos el resultado electoral.
Esperamos que se sigan dando pasos hacia la libertad económica que atraerán inversiones del sector privado y creadores de empleo, trayendo prosperidad al pueblo argentino. Bajo el liderazgo del presidente Trump, las relaciones de Estados Unidos y Argentina nunca ha sido más sólida. América Latina se encamina hacia un futuro económico brillante. Recién Milei, en su charla con Agustín Laje en la mañana, en donde sale... en el tuit, perdón, tenemos un tuit de Milei agradeciéndole. ¿Tenés ahí? Gracias, secretario Scott Bessent, por sus amables palabras. ¿Lo escribió en inglés? Mira, lo escribió en inglés. Bueno, esta rotunda victoria de la libertad avanza es un triunfo del inquebrantable espíritu del pueblo argentino por la libertad y la derrota del flagelo socialista que ha azotado a nuestra nación durante tanto tiempo. La audaz visión de su administración de lograr la paz mediante la... O sea, repite el argumento. La paz mediante la fortaleza económica resuena profundamente con nuestra propia cruzada por la libertad. Bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el vínculo inquebrantable entre Estados Unidos y Argentina allanará el camino para una inversión, innovación y crecimiento sin precedentes, liberando todo el potencial de América Latina. Juntos construiremos un futuro donde las motosierras acaben con la burocracia, no con los sueños. MAGA, Make Argentina Great Again, o Make America Great Again, le contesta en inglés el presidente de la Argentina al secretario del Tesoro. Es un gran tema este. Es un gran tema. Todavía no llegó un mango. Miento, llegaron 2.000 y pico de millones de dólares que puso el secretario del Tesoro Scott Bessent en la Argentina. Ya hay un montón de gente que apostó por el peso. Bueno, efectivamente, si hoy el dólar baja y Scott Bessent vendió dólares más caros, si hoy los pasa a dólar más barato, va a haber ganado un montón de guita en dólares. ¿Sí? Entonces dirán, ¿ven que teníamos razón? Y vos decís, ¿razón de qué? Si hoy los salarios siguen igual de atrasados, si hoy la gente sin laburo sigue sin laburo, si hoy las jubilaciones siguen bajas, si hoy los chicos siguen sin poder ir al hospital, si hoy los discapacitados siguen sin sus derechos. ¿Razón de qué? ¿De que un timbero gana plata haciendo timba y poniendo plata en un resultado electoral? Esa razón la tienen. Eso no beneficia en nada al país. Beneficia a las cuentas de Bessent y de sus amigos. Hoy van a salir los economistas. ¿Vieron que había que apostar al peso? Bueno, sí. Hiciste un negocio financiero. ¿Mejoró el país? No. Este país sigue igual que el viernes, ¿eh? Detonado. Detonado. Pero Milei está contento. De hecho, vamos al tape número 29. Estuvo contento la semana pasada que cerró la campaña con el JP Morgan. Es notable, el viernes, en plena veda electoral, no le importó. Milei tuvo un evento con el JP Morgan. El evento fue en el Museo de Arte Decorativo, lo cual es una metáfora bastante significativa del papel que va a tener Milei a partir de hoy. Casi que va a ser arte decorativo. Porque si ganar una elección o no ganar depende de Donald Trump. Si sostenerte o no económicamente depende del ministro de Economía de Donald Trump. Y si necesitas ahora hacer un megacanje de deuda organizado por el JP Morgan, que fue el patrón de todo tu equipo económico, casi que el presidente argentino es arte decorativo. Y en ese lugar, Milei dijo que está muy contento con el equipo económico y por eso incluso puso uno del equipo económico ahora en Cancillería. Mirá. Y obviamente que en esta situación también heredamos un sistema financiero disfuncional que entorpecía al resto de la economía. Es decir, los bancos no trabajaban de banco, eran un apéndice del Banco Central y el Banco Central era un apéndice del Tesoro. Y eso en manos de un populista no puede terminar bien. Emitir 13 puntos del PBI en un año no es algo que pueda terminar bien, salvo que aparezca un cisne negro, aparezca el primer presidente liberal libertario y se rodee de un gigante como es Luis Toto Caputo y todo su equipo que han logrado salvarnos de esta catástrofe. Miren lo contento que estoy con el equipo económico, que tuve que cambiar el canciller y puse a alguien del propio equipo de Toto. Bien, puso efectivamente a Pablo Kirchner, secretario de Finanzas, otro hombre de JP Morgan, que de hecho, si ustedes revisan su cuenta de Twitter, es un tipo que cree en la autodeterminación de los Kelpers. O sea, nuestro canciller no cree que las Malvinas tengan que ser de la Argentina.
Ese señor, que además es parte de la mesa de dinero de Luis Caputo, de hecho es el responsable de 8 puntos del PBI de deuda en pesos que ha ido acumulando y barriendo abajo de la alfombra este gobierno, va a ser el nuevo canciller. Y la otra noticia de ayer fue el discurso de Milei, el discurso de cierre. Vamos al tema número 23, porque con un triunfo electoral como el que tuvo Milei, algunos decían, bueno, puede salir muy violento. Y fue un discurso muy planificado. Miren, vamos a escucharlo. Vamos a cumplir nuestro contrato electoral con cada uno de los argentinos que nos acompañó y los que no nos acompañaron también, porque la Argentina grande es para todos. Y es más, y lo quiero aclarar, y es importante, que no lo digo únicamente por las bancas obtenidas por La Libertad Avanza. Por fuera de los inadaptados de siempre, que se piensan que la economía se arregla haciendo la danza de la lluvia y solo saben poner palos en la rueda, hay decenas de diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar acuerdos básicos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo, sino el oficialismo provincial. Es por ello que queremos invitar a la gran mayoría de los gobernadores que tendrán representación parlamentaria a discutir en conjunto estos acuerdos. En definitiva, ahora sí podremos traducir en leyes las consignas del Pacto de Mayo. Es notable el tono del discurso de Milei, porque no fue un discurso violento. Hubo al principio cantos, qué sé yo, y yo cuando vi los cantos dije, bueno, se va a enganchar Milei en los cantos violentos de los que estaban ahí dentro del búnker, y no fue así. Y vos mirás, Milei cambió, no, Milei es el mismo de siempre. Ahora, leyó que si bien le fue muy bien ayer, necesita ir a buscar votos, necesita aliados en el Congreso. Y el planteo de ayer fue, los voy a buscar. Los voy a buscar, porque repito, no le dan los números completos. Quiero poner un último material para ir cerrando, que es del viernes, pero que a mí me llamó mucho la atención, porque repito, el viernes Milei cerró la campaña con los que a partir de hoy van a gobernar la Argentina, que no es Milei, sino que es en buena parte del JP Morgan, que es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, más poderosos del mundo, cuyo CEO estuvo la semana pasada en la Argentina, y Milei eligió cerrar la campaña con ellos. Y dejó esta frase que habla mucho del país que se viene. Mirá. Buena parte del arco político está de acuerdo con el norte de estas reformas. Somos muchos más los que entendemos que se terminó la era de destruir el futuro del país para tener rédito político presente. Hoy no queda más torta para repartir, porque los inadaptados de siempre se la comieron toda. En definitiva, hoy es el momento de crecer, es el momento de generar riqueza, y confiamos en que hay muchos actores del sistema político que comparten esta mirada y están dispuestos a dialogar con nosotros para llevar adelante las reformas que harán esto posible. Bueno, esto es lo que se va a profundizar lamentablemente a partir de hoy. La concepción de que no hay torta para repartir y que primero hay que crecer y después repartir. Que es una remake, como todo en este gobierno, de lo que en los 90 se llamaba la teoría del derrame. No funciona. No funciona. Lo único que va a hacer es empeorar la situación de la enorme mayoría de los argentinos y yo creo reafirmar mi paper, que es que gobierno que baja salarios no gana elecciones presidenciales. Y yo estoy convencido de eso. ¿Pasa automáticamente? No pasa. Y repito, tenemos mucho que hacer, cada uno desde su lugar, nosotros desde el periodismo profesional, para incidir durante estos 2 años, mostrar que esto es responsabilidad del gobierno de Milei y ver cómo termina. Recién habló Milei, ¿no? Estuvo charlando con Laje, habló entre otras cosas de si hay o no cambio en el gabinete. ¿Sí? Ya hay cambios, que es